reto a Aristarchus a un debate. A ver, Josin Mutis. Dice que no se puede definir una mujer. Aristarchus, un gran filósofo para algunos, otro filósofo charlatán como para otros, específicamente para los teístas. Para mí es un gran filósofo. Bueno, ahora, ¿por qué si estamos del mismo bando, es decir, los dos somos ateos y compartimos en la gran mayoría de cosas ideas? Me respondió a un comentario que le hice con respecto al tema trans. Ustedes saben de que yo tengo en mi canal muchos videos hablando acerca del tema trans. Yo sé que Aristarchus tiene una opinión muy diferente a la mía, porque él dice que no se puede definir una mujer. De hecho, dice de que preguntar qué es una mujer no tiene sentido. Es una mujer, como si estuviéramos intentando descubrir cuál es el significado real de ese vocablo. Es decir, como si las palabras tuvieran un significado natural, al margen de las convenciones sociales respecto a ellas. Esto que voy a decir a continuación para mí es una obviedad, pero parece que hay algunas personas que necesitan que se les recuerde. Las palabras son ruidos hechos con la boca, o garabatos en un papel, en caso de que sean palabras escritas. Y esos ruidos hechos con la boca, o esos garabatos hechos en un papel, no están vinculados naturalmente a las cosas del mundo real, sino que nosotros, para comunicarnos, hemos convenido asociar esos ruidos o esos garabatos a ciertas cosas o fenómenos de la realidad. Así que cuando nos preguntamos qué es una mujer, simplemente deberíamos preguntarnos cómo se está usando en general esa palabra, o podríamos preguntarnos cómo debería usarse esa palabra para hacer más eficiente el lenguaje. Es decir, para poder comunicar información relevante de la manera más práctica y más rápida posible. Bien, obviamente yo no estoy de acuerdo acá con Aristarchus, más que todo porque siento de que la definición o lo que él trata de hacer ver que es una mujer, entre comillas, porque para él no tiene sentido, es errónea. Acuérdate de suscribirte y dar like y comentar quién crees que tiene la razón, Aristarchus o yo. Acá está ya mi comentario, yo le digo, Aris, ¿qué opinas de la definición de mujer? Un hombre es quien activa el gen SOX9 durante el desarrollo embrionario. Una mujer es quien no lo activa, generalmente porque se activa el FOXL2. Aris, ¿qué opinas de la definición de mujer? Un hombre es quien activa el gen S0SOX9 durante el desarrollo embrionario. Una mujer es quien no lo activa, generalmente porque se activa se activa otro gen que lo reprime. Vale, aquí tengo que comentar, Aristarchus sí sabe más o menos un poco de los genes que determinan el sexo más o menos. Por ejemplo, él después hace mención, y de hecho en los videos que él siempre dedica al tema trans, siempre hace referencia al gen SRY. Yo no me voy tanto por ese gen, porque ese gen no reprime ningún otro, es contingente, se puede activar o no se puede activar. Vale, yo no me voy por ese gen. ¿Por qué? Porque ese gen, bueno, puede activarse y no necesariamente puede determinar el sexo. De hecho, hay muchas mujeres que tienen activado el gen SRY, pero no tienen los genitales masculinos. Es decir, que el gen SRY no es un buen determinante, al igual que los cromosomas, no es un buen determinante para decir que es una mujer y que es un hombre. En cambio, el SOX9 o SOX9, como lo quieran llamar, sí determina los genitales, necesariamente se tiene que activar. Por ejemplo, en el caso de un hombre, yo necesariamente tengo que activar el gen SOX9. No hay ningún otro gen que yo otro activado. Por ejemplo, el FOXL2 yo no lo tengo activado. Mi código genético no está activado. Por eso digo de que se tiene que activar uno o otro. No hay más. Y ahora vamos al tema trans, porque yo sé que hay varias objeciones a lo que acabo de plantear. Porque, ¿y qué pasa cuando se activan los dos? ¿Se pueden activar los dos? Es muy raro que pase. Normalmente se reprimen, porque así es la biología. Pero claro, ¿qué pasa en el 2% de los casos intersexuales que hay en el mundo? Vale, muy bien. Ahora vamos a responder a esto, a la objeción que muy probablemente me estarían planteando algunos que defienden que una mujer trans es una mujer. Pero quiero seguir viendo la opinión de Aristarco. A ver, si es una definición que pretende tener alguna practicidad, por ejemplo, a efectos de saber qué fenotipo va a desarrollarse. Literalmente Aristarchus, o se activa uno o se activa otro, no hay más. Aparte, en el gen SRY, como te digo antes, se puede activar y no necesariamente puede tener los genes los genitales más bien masculinos. No necesariamente puede pasar eso. Pero claro, el gen SRY solo hace efecto, por decirlo así, si se activa el gen SOX9 o si no se activa el gen SRY, en este caso entra el gen FOXL2, que ese es mi punto. Yo no me voy por el gen SRY, yo me voy por otros. Podría ser útil. A ver, si es una... Aparte, sí, en temas de practicidad se mira
y ahorita te voy a decir cómo determinar, porque, bueno, ahorita vamos a ver, cuestión unos videos tuyos hablando con un conservador y claro, un conservador, por ejemplo, tú le planteas a un conservador de que cómo define a una persona intersexual y normalmente te dicen, eso es una anomalía, como te dijo el conservador con el que hablaste. Pero claro, sí, es una anomalía. Después te voy a responder, ahorita que vayamos a ese punto, te voy a responder el cómo definir a una persona trans, a una persona intersexual, si es un hombre, si es una mujer, en temas de practicidad. Sí, vamos a ir a dónde se va con estas cosas. Si es una definición para excluir socialmente a las personas trans que hayan realizado efectivamente la transición y se estén presentando de ese modo y que hayan sido diagnosticadas de ese modo, si es una definición para eso, para la finalidad de poder excluir a las personas trans sin por ello pasar por el problema de tener que excluir a las personas que tienen el síndrome de Swyer o a las personas que tienen el síndrome de, no sé, de la Chapelle u otros así, pues no me parece bien tampoco esta definición, porque a ver, Josin Mutis, si por tener una definición binaria ya no sirve la de... Por ejemplo, mujer es toda persona que tenga 2 cromosomas XX. Aquí yo la verdad, yo tengo que decirle una cosa a Aristarchus. ¿Por qué me pone un ejemplo en base a los cromosomas y no refuta en sí el argumento que estoy planteando? ¿Qué opina en sí, más bien? Sé que no sabe muy probablemente qué es el gen SOX9 o el FOXL2. Vale, está bien. Yo hubiera esperado una respuesta como, bueno, no sé qué son esos genes. La verdad, toca investigarlo y ya después si quieres te doy una opinión. Pero en vez de decirme eso, llega y me objeta con algo de los cromosomas cuando ni siquiera estoy planteando eso en mi argumento. En mi argumento no, en la definición que estoy planteando, mejor dicho, ni siquiera toco el tema de los cromosomas. Estoy tocando, de hecho, el código genético. No, perdón, mira, lo digo diferente. Hombre es toda persona que tenga como mínimo un cromosoma Y mujer es toda persona que no tenga ningún cromosoma Y. Con esta diferenciación ha hecho una división binaria. La persona o bien entrará en uno de esos grupos, porque o bien tendrá un cromosoma Y, o bien no entrará porque no tendrá un cromosoma Y. ¿Vale? O sea... Claro, Aristarchus, yo no estoy planteando eso. ¿Tienes razón lo que dices? Sí, tienes razón. Pero yo, en mi definición, en ningún momento estoy planteando acerca de los cromosomas. Eso lo dices tú por toda la cara, básicamente. Para tener una división binaria basta con un criterio así. La cuestión es después si es práctica atendiendo a la realidad del mundo y a lo que pasa en el mundo. Literalmente es práctica, Aristarchus. Literalmente es práctica. Yo sé que muchos conservadores con lo que has hablado, literalmente te han dicho, o el tema de los genitales, y claro, para eso tú utilizas el argumento del gen SRY, o te dicen el tema cromosómico, que claro, tú le sueltas este argumento y ya los dejas callados. Pero claro, yo me voy al tema de los genitales, pero no me voy al tema de los genitales con el gen SRY. Yo me voy al tema de los genitales con los dos códigos genéticos que hay, del SOX9 y del FOXL2. No me voy al tema del gen SRY o otros temas. No entiendo por qué me intentas como objetar más o menos o dar opinión acerca de la definición cuando ni siquiera estoy hablando de eso en esta definición. Y en el mundo no solo pasa que hay personas que son llamadas intersexuales en el sentido en que no se desarrolla el fenotipo según cómo sería esperable dado un cariotipo, como pasa cuando no se activa el gen SRY. Claramente, volvemos al tema del gen SRY. En ningún momento estoy planteando eso. Digo que no solo pasa eso en la realidad, sino que también pasa que hay personas con disforia de género y que realizan una transición. Entonces, mi definición, o como mínimo los casos en los que yo usaría la palabra a nivel social, incluirán también a las personas trans que han realizado esa transición. ¿Por qué no incluirá a las personas trans que no realizan ninguna transición y que simplemente van diciendo que se sienten de cierta manera? ¿Por qué no eso? Pues porque aquí se destruye totalmente el nivel de practicidad. Como mucho, podremos hablar de si... Vale, pero es que acá yo no entiendo la definición de mujer de Aristarchus, la verdad, o cómo utilizaría la palabra mujer en términos sociales. Para mí, una mujer, porque por ejemplo, dice de que él en los casos que utilizaría la palabra mujer sería en los casos donde básicamente hagan la transición, ¿vale? ¿La transición a qué específicamente? Claro, a eso me refiero. Si la palabra mujer solo la utilizas, si se mira específicamente, tipo más como femenina, con rasgos femeninos, me gustaría cómo la defines acá, Aristarco. O sea, ¿con qué específicamente dices pasen de ser hombre a ser mujer mediante la transición?
Vale, pero, o sea, básicamente me estás diciendo de que, o sea, una mujer tiene que cumplir unas ciertas características, por lo menos físicas. No te hablo de los genitales, físicamente. Eso es lo que me estás planteando. Y eso es lo que me estás planteando, no sé, supongamos que tú me dices una mujer tiene que tener el cabello largo y utiliza ropa para mujer. Vale, en esos casos utilizarías la palabra mujer, ¿no? Por ejemplo, o también que se maquille, ¿no? O que tenga ciertas actividades de las cuales tenga una mujer. Vale, hay mujeres que no tienen el cabello largo, lo tienen corto, hay mujeres que no se maquillan, hay mujeres que no cumplen con todo, con lo que comúnmente uno esperaría de una mujer para ti. O sea, ¿en qué casos específicamente utilizarías, o sea, tú miras a alguien y cómo dictaminas que es una mujer y que es un hombre por el tema del físico? Pero, o sea, hay mujeres que no necesariamente tienen ese físico, pero siguen siendo mujeres. Entonces, caeríamos otra vez en la autopercepción que... Si por un acto de cordialidad con una persona de ese tipo, pues usamos o no usamos ciertos pronombres, pero a nivel de practicidad, en cuanto a organización de la sociedad en categorías prácticas, pues se pierde mucho esa categoría. Se pierde mucho el sentido. Es básicamente. Vale, se pierde mucho el sentido, vale, pero... Vale, entonces hablamos de categorías, vale. ¿Cómo determinas las categorías? Te preguntaría. ¿Cómo determinarías la categoría hombre? ¿O cómo miras tú que debería ser un hombre? ¿Cómo deberías tú que debería ser una mujer? Si me logras definir características que tenga que tener sí o sí una persona para que, o para determinarle en estas dos categorías, ¿qué pasa con las personas que no cumplen esas características? Porque hay personas que no cumplen esas características. Básicamente eso es lo que me respondió Aristarchus, me dedicó unas breves palabras, pero sigo sin entender básicamente el cómo o en qué contextos utilizaría la palabra mujer. A ver, es que no sé, o sea, por ejemplo, si yo me dejo el pelo largo, me comienzo a maquillar, utilizo tacones, sí, normal, eso me convierte en una mujer. Porque eso sería bastante extraño, porque, bueno, no sé cómo funcionaría en España, pero por lo menos acá en Colombia, va a sonar un poco raro, pero a fin de año, el 31 de diciembre, se conoce algo como las viudas. A fin de año, el 31 de diciembre, los hombres se visten con tacones, se dejan el cabello largo, se maquillan. O sea, si el criterio es qué ropa utilizamos, cómo nos vemos físicamente, contingentemente claro, pues a ver, entonces el 31 de diciembre los hombres que salen a hacer eso serían un día siendo mujeres, cosa que cuestionó. Aparte, si dices, vale, no, el tema es que no tengan un miembro masculino, ¿no? A pesar, o sea, me imagino que tu diferenciación es de que no tengan, digamos, como un aparato reproductivo masculino o que no tengan un aparato reproductor femenino, ¿vale? Las mujeres se pueden hacer algo que se llama neopene y los hombres se pueden básicamente mutilar. Vale, me imagino que ese es tu criterio. Vale, en ese caso, pues a ver, en ese caso no me parece muy práctico, la verdad. Vale, después de más o menos objetar y ver un poquito la postura de Aristarchus, ¿cuál es mi postura actual? Porque mi postura ha ido cambiando mediante cada video que hago sobre el tema trans. Bueno, no ha ido cambiando tanto, pero un poquito sí ha cambiado. En el video de la autopercepción, lo que decía ahí era básicamente el video de la autopercepción, básicamente, no lo dije en ese video, nomás que la autopercepción, que de hecho Aristarchus mismo lo ha criticado, el tema de la autopercepción, pero yo ahí defendía que una mujer y un hombre se lo debería determinar por sus cromosomas. Actualmente no defiendo eso. En el anterior video lo que digo es básicamente lo defiendo, básicamente mi definición aquella de mujer era una mujer era quien no tenía activado el gen SRY y un hombre era quien tenía activado el gen SRY. Y ya, ¿qué pasa? De que obviamente después me enteré que hay mujeres que sí tienen activado el gen SRY. Pero claro, entonces después me coloqué a investigar y tal, y después me di cuenta que existe un gen llamado SOX9 que reprime al otro específicamente. Vale, ahora, en el tema intersexual, vale, acá yo tengo un punto que nunca lo he visto en ninguna otra parte. Si alguien lo ha visto, me gustaría que lo comenten acá abajo. Pero es que yo, hombre y mujer, lo entiendo de esta manera. Por ejemplo, ¿no? Alguien me va a decir como que no es tan práctico mirar el código genético
porque uno no va mirando en la calle el código genético de las otras personas, solo va mirando el físico, ¿no? Vale, muy bien. Vale. Pero el tema genético, el código genético, sí es importante y es práctico y lo podemos ver literalmente, incluso en el tema intersexual. ¿Por qué? Acá les voy a dejar una imagen, el más o menos como entiendo yo, que es un hombre y que es una mujer en base a las características del gen SOX9 y el FOXL2. Esa imagen yo creo que representa muy bien mi postura. ¿Por qué? Tiene la bolita azul, tiene una bolita azul, que es el código genético, digamos, puro, sin ninguna anomalía, sin ningún nada raro, es el código genético puro que sí o sí va a terminar en, digamos, como conocemos como un cuerpo fenotípicamente masculino. Es el código genético puro. De ahí se desprenden otras bolitas también de código azul, pero si se fijan, hay otra bolita de color naranja que también hace lo mismo, se va desprendiendo. ¿Qué pasa? Las bolitas pequeñas representan las anomalías que un cuerpo puede tener. Acá está el código genético puro. Entre más se va alejando de ese código genético, más se va pareciendo al de acá. Y de hecho, alguien me puede plantear como que, vale, ¿y qué pasa con el centro? Vale, no existe centro. De hecho, en las personas intersexuales o tienen características más desarrolladas para un lado que para el otro. ¿Tienen las dos características? Sí, tienen las dos características, pero claro, o tiene órganos. De hecho, eso es lo que utilizamos, lo que utiliza la ciencia para determinar o darles un rol, por decirlo así, a las personas intersexuales. Porque mira sus características, se preguntan en el cuerpo, ¿qué se desarrolló más? ¿Las características masculinas o las características femeninas? Vale, si se desarrollan más las características femeninas, vale, hacen todo lo posible para que todo coincide, vale, y si se desarrolla más las características masculinas, bueno, hacen todo lo posible para que esas características masculinas predominen, vale, pasa lo mismo. Y yo creo que es un muy buen ejemplo el gráfico que acabo de mostrar, literalmente, porque de hecho eso es lo que planteo yo, pero en el código genético, entre más se vaya pareciendo al código genético puro, se va tirando más a un hombre. Si se va pareciendo al código genético naranja, el FOXL2, bueno, va a desarrollar características más femeninas en el cuerpo, por ende es una mujer. Y bueno, otro ejemplo, yo creo que este es mucho más fácil de entender y ya con esto yo creo que finalizamos y ya yo creo que todo el mundo va a entender mi postura, que es básicamente decir, existe un color azul y existe un color rojo, ¿vale? Dentro del color rojo existen más tonos de color rojo, dentro del color azul existen más tonos de azul. La respuesta es sí, pertenecen todos a llamarlos azul. Por ejemplo, la camisa que tengo ahora es azul, ¿vale? El fondo, por ejemplo, esta pantalla de acá es azul, ¿vale? Estamos de acuerdo de que la pantallita de acá y mi camisa son azules, ¿vale? Pero no son el mismo tono, pero se los llama azules. Bueno, básicamente es lo que planteo yo con un hombre y con una mujer. Las personas intersexuales, si desarrollan más características masculinas, es un hombre. Independientemente si después no sé, que tenga trompas independientemente si tiene útero o no tiene útero, o desarrolla características femeninas, ¿vale? Pero lo que predomina son las características masculinas, ¿no? Por ende, un hombre es aquella persona que desarrolla características más masculinas, basado en su código genético, y una mujer es aquella persona que desarrolla más características femeninas, basado también en su código genético puro. Es así de fácil entenderlo. Reto a Aristarchus a un debate. Si necesitas debatir conmigo sobre el tema trans, al igual de que me pidió debate ateo normal, de hecho, ese debate no lo hemos hecho, lo tenemos que hacer. Pero en fin, si quieres ver más videos, dale like, suscríbete, comenta a ver si tengo razón o yo. Pero bueno, en fin, si quieres ver más videos, comenta, dale like, suscríbete.